En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo el lente la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad. Les invito a asistir todos los viernes 20 horas, porque en Origen hacemos periodismo con raíz. En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo el lente la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad. Les invito a sintonizar nuestras redes sociales todos los viernes a las 20, porque en Origen hacemos periodismo con raíz. En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad. Les invito a sintonizar nuestras redes sociales todos los viernes a las 20 horas, porque en Origen hacemos periodismo con raíz. En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos lente la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad. Les invito a sintonizar nuestras redes sociales todos los viernes a las 20 horas, porque en Origen hacemos periodismo con raíz. Buenas noches, bienvenidos a este episodio 11 de Lupa Ciudadana en su segunda temporada. Hoy, 1 de mayo, hay que recordar los derechos conquistados y la lucha por las condiciones justas. Son los trabajadores, el motor del desarrollo económico de nuestro país. A ellos este homenaje, porque sin ellos no existe este país tan querido para nosotros. Esta noche tenemos como invitado a Omar Mayorga. Él es un economista de profesión que tiene un amplio conocimiento y trayectoria en los sectores público y privado. Con él vamos a conversar de temas muy importantes que tienen que ver sobre todo con la guerra comercial con Colombia y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Gracias, Omar, bienvenido. Te agradecemos por aceptar esta invitación a Lupa Ciudadana, un espacio en el que conversamos y tratamos de informar de manera sencilla para que todos puedan entender los diferentes temas. Bienvenido, Omar. Muy amable, Neida, un gusto estar aquí contigo para poder solventar muchas inquietudes en los temas que vamos a tratar hoy. Voy a ser lo más didáctico posible para que términos técnicos económicos sean entendidos por la gran cantidad de gente. Gracias, Omar. Eso es lo que precisamente buscamos. Y hoy, justo hoy, entran en vigor los aranceles del 100% para los productos colombianos. Aquí, ¿qué artículos de la canasta básica y en el general son los que están gravados por esta tasa? Claro, gracias. Primero vamos a hacer un análisis del volumen del comercio que es entre Ecuador y Colombia. ¿Cuánto ¿cierto? significa? Significa aproximadamente 2.700 millones, de los cuales 868 millones le vendemos nosotros a Colombia, pero le compramos a Colombia 1.949 millones. Entonces existe un déficit de 1.080 millones de dólares. Pero podemos medir, según hacen los funcionarios de gobierno, el tener un déficit comercial es malo. O sea, debe tenderse a tener un déficit a favor. O sea, la lógica es vender más de lo que compramos, pero
si no tenemos la capacidad productiva, si no tenemos las ventajas comparativas para producir productos que en otros países son más baratos, tenemos que comprar por lógica en otros países. Exactamente, porque no tenemos, por ejemplo, medicinas, para empezar por algo muy básico. Exacto, porque el tema de las medicinas, eso hay que tomarlo muy en cuenta, que es uno de los más afectados. Verán, desde que empezamos con este tema de la guerra comercial que inició el 1 de febrero de este año, el comercio entre Colombia y Ecuador se ha desplomado en un 44%. Entonces, prácticamente ha bajado el 50%. De ahí vamos a contestar la pregunta que tú me decías del tema de ¿qué le compramos a Colombia? Exactamente, a Colombia le compramos medicamentos y productos de cuidado personal. Ese rubro ha disminuido un 66%. Es una caída drástica comparada a febrero del año pasado. También, ¿qué le compramos? Productos químicos y farmacéuticos para la industria. Son cosas muy básicas. Compramos equipos de transporte, desde carros para carga pesada y remolques. Le compramos materias primas para la agricultura. Le compramos bebidas y cervezas. Pero lo básico aquí es el tema de las medicinas. En un país que nos encontramos con una grave crisis hospitalaria y donde la gente no tiene y no es atendida por el Estado, en el sector público, ¿qué tiene que hacer? De su dinero comprar medicamentos. Y ahora esos medicamentos con que desde hoy entra un 100% de aranceles, se va a duplicar su precio. Vas a comprar al doble. Exacto, por decirte, yo uso, en condición personal, uso unas pastillas que son para la presión alta. Normalmente me cuesta $22. Me imagino que ya desde hoy me va a costar $44. Entonces, estamos causando un grave perjuicio. Me imagino que el presidente no sé qué visión tiene, pero yo y la mayoría de empresarios no están ya de acuerdo con este tema de esta guerra comercial. Hay una encuesta realizada donde el 80% de ecuatorianos no están a favor de esta disputa con Colombia. Más de lo técnico ha pasado a ser un aspecto político. Lo cual es lamentable. Lo cual es lamentable porque nos terminan involucrando en cuestiones políticas cuando la cuestión de la salud es prioritaria, cuando temas de seguridad son prioritarios. ¿Qué es lo que le compra Colombia a Ecuador? ¿En qué se puede ver afectado Colombia? Verás, nosotros le vendemos o Colombia nos compra productos enlatados de pescado, o sea, atún, sardina, todo ese tipo. Le vendemos maderas también. Le vendemos manufacturas de metales, le vendemos camarones, manufacturas de cuero y extractos de aceite. Aquí vemos claramente la diferencia de lo que nos compra y de lo que le vendemos. Nosotros le estamos vendiendo productos suntuarios, o sea, no son esenciales como las medicinas para vivir. Colombia no se va a complicar el tema, donde que se ponga muy caro los productos que le estamos vendiendo, pues sí, los enlatados, los productos de manufactura, van a buscar y van a comprar en otro país, pues. Entonces, se va a generar un grave perjuicio para la industria ecuatoriana, donde estamos dándonos cuenta que hasta abril de este año hay una pérdida de 15,000 empleos entre Colombia y Ecuador. Sobre todo en frontera. En frontera, pero lo más grave de esto es que si la crisis sigue alargándose, va a haber una pérdida aproximadamente de 250,000 empleos entre ecuatorianos y colombianos. Es un tema demasiado álgido, demasiado peligroso, que no puede ser manejada a lo que quiera. Verán, estos políticos, aquí es de derecha, Colombia de izquierda. Y aparentemente se viene un presidente de izquierda nuevamente, ¿no? Si continúa la tendencia esta de Cepeda, que tiene aproximadamente el 47% de intención de voto. Sí, porque eso es lo más grave, porque el presidente que ha dicho que va a esperar a ver qué pasa en Colombia, o sea, si esperamos, si mal no estoy equivocado, las elecciones son creo en junio, julio de este año, y si gana de la misma tendencia que es... Nos vamos a quedar esperando. Nos vamos a quedar. Y verán que Colombia ha salvado al Ecuador que nos quedemos con apagones. Porque no es que hemos producido más energía, no es que Ecuador se ha invertido, mejor se nos robaron la plata, como el caso de Progen, se nos llevaron la plata. Entonces, ¿por qué hubo luz y no nos quitaron en diciembre? Porque Colombia nos vendía y aparte de eso nosotros... Los embalses de las represas no lo estábamos usando. Le compramos $600 millones en energía a Colombia.
Yo creo que sería más factible con esos 600 millones de dólares haber hecho unas termoeléctricas. Eso cuando haya una buena planificación, porque lo que necesitamos desde quienes nos gobiernan es que planifiquen y no que se apaguen los incendios, que es lo que estamos acostumbrados. Ahora bien, pero no es solo Ecuador que estableció esta tasa de seguridad del 100% a los productos colombianos. Colombia también reaccionó y nos implementó la medida, pero con un 75%. ¿A qué productos? Esto ha ido evolucionando, esta guerra comercial ha ido evolucionando. Si tú recuerdas, el 1 de febrero Ecuador inició con el 30 y Colombia el 26 de febrero ya nos puso el 30. De ahí subió el 50 Ecuador y Colombia hizo lo mismo. De ahí sale un tema político que el presidente Petro lanzó en Twitter, donde indicaba que el ex vicepresidente Jorge Glass es un preso político, y ahí el presidente Nova se enojó y subió al 100%. Yo creo que, miren, o sea, la respuesta política debería haber sido a través de un Twitter. O sea, si a través de un Twitter hace un comentario que no nos agrada, porque, o sea, el ex vicepresidente está preso, ha cumplido los juicios, o sea, está de una manera preso porque tiene que cumplir la condena que le han hecho. Pero, ¿cómo entender, Omar, por qué los vicecancilleres mantuvieron reuniones a nivel de Comunidad Andina de Naciones? Ahora, entender que estas conversaciones se paralizaron después de las decisiones adoptadas por los presidentes. ¿Y acaso esto no pone en riesgo también a este ente regional que ha sido de mucho beneficio, como es la Comunidad Andina de Naciones? ¿Su supervivencia? Está en un alto riesgo y debemos tener en cuenta que la Comunidad Andina de Naciones de aquí, donde nosotros pertenecemos, Colombia tiene 53 millones de habitantes. Nosotros tenemos 18 millones de habitantes. Perú tiene 35 millones de habitantes y Bolivia tiene 11 millones de habitantes. Entonces Colombia es la joya de la corona porque es un mercado que triplica a los demás. Entonces, si se sale Colombia como ha dicho el presidente Petro, que creo que no lo haga porque va a haber un grave perjuicio no solo para el resto de naciones, sino también para Colombia, para Ecuador, Perú y Bolivia, porque debemos tomar en cuenta que el movimiento que hay comercial en la CAN al año es de 9.150 millones de dólares. O sea, es un fuerte movimiento. Colombia mueve 3.100 millones, 3.197 millones. Perú vende 2.600 millones. Ecuador vende 2.000 millones de dólares. Bolivia vende 1.316 millones de dólares. Entonces, son montos altísimos, que está una disputa, una guerra comercial que se ha vuelto ya más política y ¿quién va a ser perjudicados? Los empresarios, se va a perder empleos y la gente de a pie o llana es la más perjudicada. Aparte de eso, que debe tomarse en cuenta es que el tema de la CAN tiene algunos beneficios, como es la tarjeta andina. La gente puede movilizarse solo con la cédula entre esos países. Efectivamente. Hay derechos laborales, o sea, le reconocen los títulos. Si usted es doctor o tiene otro título de tercer nivel, son reconocidos en nuestro país. Usted puede trabajar. Les dan permisos para transporte. Por si bueno, yo he viajado a Colombia, usted compra un SOAT que se llama, sí, usted ingresa y con ese se circula sin ningún problema. Hay convenios de energía, salud y desarrollo. O sea, como les vuelvo y les repito, ¿quién nos ha salvado de quedarnos sin luz? Colombia. Entonces hay todos esos convenios y hay la cooperación en seguridad y frontera. ¿Bajo qué argumento se comenzó esta guerra comercial? Se comenzó bajo el argumento de que Colombia no protegía la frontera, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que inició con ese tema de las guerras comerciales? Es el presidente Trump. Si nosotros tenemos una magnífica relación, como dice nuestro presidente, con Trump, debemos haberle pedido a él que le presione al presidente Petro. Pues él tiene el poder y tiene la capacidad de presionar. Nosotros nos estamos metiendo en guerras que no nos corresponden. ¿Acaso no es que el presidente Noboa quiere emular probablemente al presidente Trump? Claro, con las diferencias abismales entre una economía del país del norte, del primer mundo, pero nosotros no tenemos las mismas condiciones. Entrar en este juego político que no es nuestro realmente nos afecta.
Las cámaras de la producción, los gremios empresariales ya se han pronunciado, no solamente con el tema de Colombia, sino también con el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Desafortunadamente no existe este diálogo que en los últimos gobiernos, recuerdo, ha existido. Ahí, ¿qué hacer? ¿Cómo ves tú el futuro de las industrias ecuatorianas por la pérdida de empleo y adicionalmente a eso, el cierre de varias empresas? Este tema es algo demasiado grave, porque son el momento que comienzan a quebrar o a cerrar industrias, indudablemente se menora las fuentes de empleo. Y en un país como el nuestro, donde las fuentes de empleo son extremadamente escasas, darnos el lujo de perder empleos, en vez de generar empleos, en vez de que las empresas vayan creciendo y que los empleos se vayan multiplicando, este tipo de medidas, ¿qué lo hacen? Aparte de eso, el Estado pierde una gran cantidad de ingresos por impuestos. Entonces, son medidas que yo creo que el ministro o la ministra, perdón, de Finanzas, del presidente del Ecuador, debe sentarse a analizar y a gobernar el país. Porque volvemos a lo que tú decías. Cuando un país tiene un líder o una empresa, para irnos al sector público para que nos entienda, tienen un cronograma, tienen una hoja de ruta, saben a dónde van a llegar, cómo van a llegar y qué necesitan para llegar. En cambio, aquí estamos nosotros en un país donde no tenemos rumbo fijo porque los empresarios o la gente común no está invirtiendo el dinero. ¿Y a qué estás llevando eso? Por decirle, hay gente de la tercera edad que tiene sus inversiones en pólizas de acumulación en los bancos, en las cooperativas. Los intereses han bajado. ¿Y por qué han bajado? Por ello un exceso de liquidez, porque la gente prefiere tener guardado su dinero en el banco, una cooperativa, a invertir. ¿Quién va a invertir ahorita en una empresa o un negocio con unas condiciones económicas como las actuales, donde no hay seguridad jurídica, donde el año pasado fue un año estable en temas de reformas a los impuestos del SRI? En este año empezamos con 3 reformas en 3 meses. Entonces, ¿quién puede planificar así para ponerse una empresa, para ponerse una tienda de barrio, para ponerse una panadería, para ponerse, mejor dicho, ya una gran industria? Nadie puede planificar porque no están las reglas de juego claras. La gente, ¿qué tiene que hacer? Dice, a ver, yo tengo mi dinerito, entonces, ¿por qué voy a arriesgar mi patrimonio? ¿Acaso lo pongo y lo guardo? Entonces, ¿qué ha generado eso? La baja de las tasas de interés. ¿Y eso qué nos va generando? Complicaciones, porque hay gente, por decirte, de la tercera edad. Yo asesoro a mucha gente dónde tiene que invertir. Entonces yo hago unos análisis financieros de las cooperativas, de los bancos, y le digo, a ver, invierta acá, le explico los montos que tienen que invertir, y vive de eso, porque es gente que ya trabajó toda su vida y ya... Tiene sus ahorros. Sus ahorros, exacto. Y una gente ya de 60 años, de 65, 70 años, ya no quiere arriesgar. Ya no es de la época de cuando nosotros éramos muchachos y dice, yo quiero este negocio para que prospere mi familia, quiero comprar mi casa. Es gente que ya tiene su estabilidad económica, pero tiene su estabilidad económica para vivir, o sea, no para darse lujos. Y esa gente está seriamente perjudicada y apretada, porque imagínate, había cooperativas que te pagaban el 10% y ahorita están pagando el 7.25%. Entonces es un tema bastante complicado para la gente. Omar, con lo que está aconteciendo en la frontera, debemos imaginarnos a lo mejor que lo que queda es el contrabando. ¿Se va a incrementar el contrabando? Indudablemente, o sea, ha tocado un tema que me había olvidado. El contrabando se va a incrementar, va a entrar productos acá y el Estado no va a cobrar impuestos. ¿Quién es el perjudicado? Es el efecto contrario a lo que se está buscando. Exacto, porque si nosotros, ¿se acuerdan los tabacos, todas esas cosas, cuando subían los impuestos? Entraba cualquier cantidad de contrabando. Sí, bueno, yo dejé de fumar, pero tengo entendido que cuesta ahora $7 una cajetilla de tabaco de marca reconocida. Y hay tabacos que vienen de otros países que veo que venden a $1 la cajetilla. Ese es tabaco de contrabando. Entonces, sigue entrando el producto a mejor precio, pero el Estado no engrosa sus arcas fiscales. Entonces, no tiene el erario, los recursos necesarios para poder invertir precisamente en los temas en los que nos preocupa a los ecuatorianos: salud, seguridad. Recordemos también que
todos dijimos, está bien, vamos a apoyar al gobierno nacional, cuando se nos planteó el incremento al 15% del IVA, del 12 al 15% para invertir en seguridad. Pero no hemos recibido realmente las cuentas, porque es menester rendir cuentas claras de cómo se están invirtiendo estos recursos. Porque mira, se estima que por la subida de los 3 puntos del IVA al año ingresa más de 1.600 millones de dólares. Aparte de eso, ¿se acuerdan ustedes que nos quitaron el subsidio de los combustibles? O sea, hubo paros, hubo una gran conmoción social y se quitaron. Tengo entendido que es más o menos 2.000 millones de dólares los ahorros en combustible. Estamos sumando de 3.600 millones. Y sumarle a eso el precio de la gasolina actual, ¿no? Ha pasado los $5. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde está nuestra plata? Como decía un político de antaño. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Porque están ingresando dineros que deberían menorar el déficit. Vladimiro Álvarez. Sí, él decía ese, ¿dónde está la plata? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que se está generando una escasez de obras en el país y una escasez de dinamización de la economía. ¿Por qué? Porque aquí entra el Fondo Monetario Internacional y entra ya con sus nuevos requerimientos, donde nos está pidiendo ya el ajuste. El ajuste me parece que está en el 1.3% del Producto Interno Bruto. Exacto, y nos está pidiendo que debemos recaudar 1.600 millones más de dólares al año. El Fondo Monetario Internacional, para que la gente nos entienda, es un banco que presta plata y se preocupa de cobrar. O sea, él no se preocupa de que los ecuatorianos vivamos bien, él se preocupa de cobrar. Y de hecho no le importa que haya exenciones a servicios básicos. Y recordemos lo que aconteció hace aproximadamente 3 semanas, cuando se estableció ya un IVA del 15% para algunos productos, y en eso se estaba incluyendo a productos de primera necesidad, como el pan, como la leche, y que de no ser por la presión ciudadana, se recula en esta decisión. Pero nadie nos explica nunca nada. Nadie sale a decirnos, bueno, tomamos esta decisión porque nos equivocamos, o tomamos esta decisión simplemente porque entendemos que es necesaria para el pueblo. ¿Cuál es la lectura que uno tiene cuando no hay esa retroalimentación, esa comunicación por parte del gobierno nacional hacia el pueblo ecuatoriano? Que lo que queremos es saber por qué. Es que no te van a comunicar porque son medidas que nos afectan a todos. ¿Qué está pidiendo el Fondo Monetario Internacional para el quinto ajuste? Este es el quinto ajuste. El quinto ajuste. Para entregarnos 350 millones más de dólares de 5.000 millones, que es el primer arreglo que tuvieron. Están pidiendo la subida del IVA nuevamente. Entonces ya de 15 quieren pasar al 18. Están pidiendo... Aguanta el bolsillo de los ecuatorianos. No aguanta, entonces... No hay empleo, no hay salud, no hay seguridad. ¿Cómo aguantamos? Vamos a aguantar, y no es que vamos a aguantar, o sea, se va a ahorcar el país, porque mira, a subir el 18%, quieren quitar las exenciones tributarias, por eso fue la subida, ya fue el primer globo de ensalada, pero que nos van a quitar esas exenciones, van a quitar la devolución si por favor nos puedes explicar en qué consisten esas exenciones tributarias y a quiénes estaban dirigidas. Mira, hay muchos productos que pagan IVA cero, entre ellos los alimentos. Los medicamentos son productos de primera necesidad. Entonces ya le tiraron el globo de ensayo y estaban quitando ya a los alimentos que tenían procesos productivos o valores agregados. El valor agregado. Entonces ya soltaron eso y hubo una gran presión ciudadana y tuvieron que recular. Pero ese tema es una presión del Fondo Monetario Internacional. Es otro de los temas, son 3 temas álgidos que pide el Fondo Monetario, la reducción del subsidio al gas. Entonces, ese tema es ultra grave, candente. Porque se cayeron gobiernos, si ustedes recuerdan, se cayó un gobierno hace unos 20 años donde... Que pretendió el incremento del subsidio al gas.
Entonces ahí vamos a analizar lo que tú me estás diciendo. ¿Cuál es la segunda exigencia que está haciendo el Fondo Monetario después de eliminar el subsidio al gas? Me decías que son 3. Sí, subir el IVA en 3 puntos. ¿Y el tercero? Y quitar las exenciones tributarias, entre ellas está de los medicamentos, alimentos, y lo más grave, ya no quieren que haya las devoluciones de IVA a los adultos. A los adultos mayores. A los adultos mayores. Ahora no se les está... Hay mucho reclamo de los adultos mayores en el sentido de que no se les está cumpliendo, no está existiendo esta devolución. Verás, yo manejo ese tema por mi padre, y hay gente que también me contrata para que le vean estos temas. Entonces yo hago las declaraciones y esas cosas, si no me falla la memoria, yo la declaración que hice en junio recién nos dieron en diciembre. Y la de julio recién el mes pasado habían devuelto. O sea, están devolviendo. Entonces hay un retraso significativo de 6 meses. Hay un retraso que es grave porque verás. Pero esto no ha acontecido antes, el retraso de la devolución del IVA a los adultos mayores. Es que no tendría por qué haber, porque no nos están regalando. O sea, ya nos cobraron y tienen que devolver. O sea, no es que es un bono, que es un subsidio, que el Estado de buena gente nos está dando. O sea, no está devolviendo la plata que los adultos mayores consumen. Entonces, facilito, cobraste ese dinero, al siguiente mes tenga su dinero. Pero en cambio ya el Fondo Monetario Internacional ya no quiere ni eso. Entonces, son temas bastante graves. Y aquí vamos a analizar qué ha pasado con el Ecuador que está bajo el Fondo Monetario Internacional, bajo las condiciones. Fuera de estos micrófonos conversamos contigo que Colombia ya pagó su deuda externa, la parte que le corresponde, no es que haya pagado todo, que no debe nada, pero la parte que le corresponde al Fondo Monetario Internacional pagó un gobierno de izquierda. Imagínense, es un gobierno de izquierda que está sacándose de encima de alguien que te controla qué tienes que hacer como gobierno. ¿Sabes? Pues, por más presidente que seas, constitución de un país, tienes a alguien arriba que te está diciendo las orejas qué tienes que hacer. Que te está disponiendo. No puedes tomar decisiones per se porque simplemente tienes que cumplir las disposiciones de este organismo internacional. No puedes tomar tus decisiones y eso ¿qué te genera? Que estás ahorcando al país. Verás, eso significaría entonces también que ya ha anunciado el ministro Luque que se retire el subsidio al transporte. Subsidio que lo implementaron en época de campaña, recordarás, y antes de la consulta popular. Ahora, la cuestión aquí es que se endosa un serio problema para los municipios. Son los alcaldes los que van a sufrir las consecuencias de los reclamos populares. Mira, le endosaron a los alcaldes y yo no escucho a ningún alcalde protestar. No sé, temor a que tienen, pero... De que no les envíen sus recursos, porque acuérdate, con la reforma al COTAD de su ley 7030, probablemente por ahí va a haber mucho control. Pero si tú como alcalde estás siendo perjudicado, porque es un perjuicio, imagínate, ¿qué responsabilidad, para que la gente nos entienda, qué responsabilidad tiene la alcaldía de cualquiera de las provincias de nuestro país en que hayan quitado los subsidios de los combustibles y que tengan que subir los pasajes? La gente no entiende eso, le van a culpar al alcalde. Pero aquí que hay que ser claro, ¿quién quitó los subsidios? No quitó los alcaldes, quitó el presidente de la República. Y lo que más por exigencia del Fondo Monetario Internacional. ¿Y lo que más me duele de eso, por decirle un ejemplo? Si yo estuviera en un país donde sale el ministro de Educación y me dice que ya están más cupos para las universidades, que han mejorado la educación, o donde venga el ministro de Salud y me diga que están mejorando, que ya tenemos insumos en los hospitales, o que venga el ministro de Obras Públicas y me diga que la obra pública es monumental o que estamos construyendo nuevas carreteras en el país, deberíamos estar como ecuatorianos contentos, pero yo no veo eso. Ese dinero se está yendo a pagar las deudas del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional solo en este año, debemos pagarle 16 mil millones de dólares, 9 mil millones de dólares de amortizaciones y de capital, y 6 mil millones de intereses retroactivos, multas y demás cosas. El 30% del presupuesto general del Estado, de nosotros, de los ecuatorianos, se destina para pagar deuda externa.
Y en los ingresos... Para el gasto, ¿cuánto se destina? Verás, para obra pública hay un dato bastante alarmante que me llamó la atención solo para el año pasado. En obra pública se asignó en el presupuesto general del Estado 300 millones de dólares. Y se ocupó... Que es una cifra irrisoria. Y se ocupó 129 millones de dólares, o sea, ni siquiera de los O sea, poquitos. pudieron ejecutar los 300 millones. Entonces aquí, pudieron ejecutar, pero aquí hay que ser claros, por decirlo un ejemplo. Tú sabes, yo trabajé en la asamblea, entonces yo tenía con mi jefe en ese tiempo, que era asambleísta, pedíamos información. Entonces, porque la ejecución de presupuestos de los ministerios es bastante irrisoria. Entonces yo decía, autóctonamente yo pensaba, decía, ministros inútiles, o sea, no pueden ejecutar. No es que lo hacen intencionalmente porque no hay la plata. A eso llego, o sea, Así de simple en términos castizos. Entonces ahí vino. A uno de los ministros siempre se les preguntaba y nos evadían, nos contestaban, se daban las vueltas. Y el ministro, no me recuerdo si era el de Educación, me dijo claramente y nos contestó que el presupuesto estaba en papeles, que no estaba en dinero. Entonces, no es que los ministros son inútiles, no es que la gente que trabaja en las diferentes áreas no pueden contratar, no hay la plata, porque el papel aguanta todo. O sea, te ponen el presupuesto, por decirte un ejemplo, el año pasado en salud, 4.000 millones de dólares. Se ejecutó 2.000, la mitad. O sea, no es porque son inútiles los ministros, o los hospitales no mandan rápido sus requerimientos, o los doctores no necesitamos más doctores, no hay la plata. Entonces quizás por eso esta vuelta que se dan en que ponen y sacan ministros del encargo a la vicepresidenta de la República, del tema salud, que se pasan haciendo diagnósticos y estudios, pero de medicinas, nada. Despiden a médicos, enfermeras. ¿Es quizá por esto, para cumplir, tú crees, estas exigencias del fondo, para tratar de tener ese recurso, sin que les importe la salud de los ecuatorianos? Exacto, y es bien que me recuerdas. Había un requisito más, perdón, en los tres, es bajar la masa salarial, despidos. Entonces me había olvidado esa parte del tema. Ahí viene lo que tú dices. Imagina, en plena crisis hospitalaria, despiden médicos. O sea, es un absurdo. O sea, yo estoy de acuerdo, suponte, que aunque yo sé con el dolor del alma, habrá aquí mucha gente que se va a molestar. Despidan empleados administrativos, despidan de las oficinas, pero no despidan médicos donde... Es que en los cargos administrativos es donde ubican a sus seguidores. Sí, pero en cambio sus seguidores están cómodos ganando un sueldo y nosotros en detrimento de la salud. Los ecuatorianos nos estamos muriendo. Pues tú vas a los hospitales y escuchas que están muriéndose porque no les dan diálisis, que no hay medicamentos. Verás, yo hace algunos años tuve una experiencia... Más de 1.000 operaciones represadas. Ahí salió días atrás el presidente de los médicos, ¿no? Creo que por fin, y en algo hay que coincidir, porque esto no se trata de que estés a favor o en contra del gobierno de turno, sea el que sea. Se trata de que hay temas como este, básico, prioritario, el de la salud, en el que todos deberíamos estar de acuerdo, pero aquí lo que se dice y nos instauran estas narrativas en el sentido de que si tú reclamas por qué despiden a los médicos, dicen es que despidieron a los médicos correístas porque ellos eran los corruptos. Pero no hay una evidencia clara de que se haya hecho un estudio, una evaluación de los médicos para despedirles. Verás, aquí, aquí te voy a hacer un análisis político, no económico. Aquí el país se encuentra polarizado entre correístas y anticorreístas. Lamentable. Lamentable, porque si tú eres correísta, eres ladrón. Y yo no creo que todos son ladrones. O sea, sí debe haber correístas que también tienen su intelecto y son gente muy capacitada. O sea, habrá pocos o muchos, desconozco, pero no creo que la lógica sea para despedir médicos que sean correístas. A ver, un médico correísta, ¿qué actos de corrupción puede hacer? O sea, un médico es para curar, pues un médico es para sanar. Y los médicos que están despidiendo son gente con experiencia. Y es más que todo
es olvidarse del clamor ciudadano. Están muriéndose, no pueden conseguir citas en el IES, no pueden conseguir citas en el Ministerio de Salud. Quería nuestro presidente unificar la atención de salud del IES con el sector público. Si el sector público no se abastece, imagínense el momento que le endosamos la seguridad social, va a colapsar esto. Yo estuve en Europa hace unos 2 años y ahí me llamó la atención cómo se maneja, y yo creo que deberíamos emular esos temas. Por decirte, mi hermano tuvo una grave enfermedad y yo llegué a visitarles en Madrid y yo pensé que estaba en una clínica, porque yo veía la atención totalmente diferente. O sea, me acuerdo que entraban las enfermeras cada 5 minutos, le preguntaban cómo se sentía, los medicamentos, le daban una atención que ni en las clínicas que he visto. Entonces yo digo, bueno, por eso es que aquí se dice que si tan bueno fuese el servicio de salud, ¿por qué los políticos no van y se atienden en los hospitales públicos? Sí, ¿O sí. por qué no estudian en las universidades Públicas. públicas? Ahí está la pregunta. Por eso te digo, verás, aparte de eso, de la atención extraordinaria que yo veía, que digo, yo le pregunto a mi hermano, digo, ¿esto es una clínica? Dijo, no, es un hospital público. Entonces yo me quedé sorprendido porque nosotros estamos enseñados aquí que alguna vez yo estuve hospitalizado, que tienes que estar gritando, que es muriendo de dolor, que venga la enfermera. Viene una enfermera con toda la mala cara, te atiende con toda la mala gana. Pero allá te digo, cada 5 minutos, pero el detalle que quiero que la gente me escuche y me comprenda y me entienda, que deberíamos copiar aquí en el Ecuador, porque hay que copiar lo bueno. El rato que mi hermano salió de la clínica y a su casa a reposar, le extendieron una receta. La receta dada por el doctor del Ministerio de Salud Pública de España. Con esa receta mi hermano fue a una farmacia que él quería, ni siquiera decían qué farmacia, puede ir a cualquier farmacia de Madrid, presentaba la receta y le entregaban con un subsidio. Mi hermano, creo que era una receta, si no me equivoco, de $400, mi hermano pagó $15 y le daban. Entonces, ahí, ¿qué nos vamos a evitar primero? La corrupción. ¿Qué dicen la corrupción? Que los sobreprecios, que compran cosas que no necesitan, y eso es verdad, porque mi hijo es doctor, estuvo haciendo la rural en un dispensario médico X, y él me comentaba que se llenaban de medicamentos que no necesitaban. Eso es un absurdo. O sea, no hay una planificación, no hay un estudio. No hay estudio y no les interesa, porque me imagino que las coimas y los premios o los bonos que les dan por comprar pastillas, que luego, como compraron demasiadas pastillas, caducan y tienen que votar. Esa corrupción nos vamos a evitar. ¿Por qué? En estos días hay una queja de que se rompió la cadena de frío, ¿Sí? con medicamentos que son muy costosos. ¿Quién paga eso? Los ¿A quién ecuatorianos. les responsabilizamos de eso? Los ecuatorianos, porque del gobierno, los administradores del Ministerio de Salud, nadie va a pagar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Me acuerdo, Lazo creo que propuso eso, de que sean entregadas ya las medicinas en farmacia. Primero, ¿qué vamos a llegar? Nos vamos a evitar sobreprecios. Nos vamos a evitar que se compren medicamentos que no sirven para nada y se van a caducar. Porque la empresa privada no va a comprar los medicamentos que no necesita, pues, ¿no es cierto? Pero ahí que se necesitaría tecnología de alto nivel, porque ahí sí tiene que haber un control exhaustivo, o sea, por decirte un ejemplo, y que cumplan con los pagos, porque de las farmacias privadas, al primer mes que no le pagas, no te van a despachar. No te van a despachar. Entonces, ahí nos evitamos de un montón de inconvenientes. Pero verás, la preocupación más grande que yo tengo, hay un estudio realizado, perdón, por la CIB, un organismo internacional donde está el Banco Mundial, son organismos de afuera. Y un economista, Marco Flores, que yo sigo mucho, que fue ministro de Finanzas. Conozco a Marco Flores, sí, cómo no, exministro. Ha realizado un estudio conjuntamente, o coinciden, perdón, son estudios diferentes, pero coinciden en la temática de lo que está pasando en el Ecuador. En el Ecuador existen 5 quintiles. O sea, para que entendamos, no sé si usted recuerda, había una, que ahora es asambleísta, creo. Por las edades, sí, que no sabía que eran los quintiles. No sabían que eran los quintiles. El quintil es del 20% de una población, para que la gente nos entienda. Entonces, es algo básico que cualquiera tiene que saber. El economista Marco Flores. Bueno, no cualquiera, porque lamentablemente para ser asambleísta no necesitas más requisitos que ser mayor de 18 años. Y ser bachiller, ¿o no? Y bachiller, si es que llegas a eso. Entonces, verás, en este estudio salta una alarma que deberemos tomar en cuenta gravemente. 2.700.000 ecuatorianos están en la extrema pobreza. Se están muriendo de hambre.
viven 2.700.000 ecuatorianos viven con $200 del mes. Exactamente. Y este es un promedio, ¿verdad? Porque también hay gente que vive con menos. Hay gente que vive con $1.50 Hay gente diario. que come una comida al día. Una comida, y aparte de eso, una comida que no nutre. Entonces, estas desigualdades, ¿qué te generan? Una dificultad para la movilidad humana. ¿Qué es la movilidad humana entendida en la economía? De moverte para arriba el progreso. Entonces, donde hay gente que no tiene para comer, no tiene para estudiar, no tiene para progresar, es fácil para que sean contratados por los ladrones, por las bandas. Entonces, aparte, ¿qué sacamos? Que nos llenamos de armas, de equipamientos, otras cosas, va a ayudar a controlar. Pero mientras no erradiquemos la pobreza, donde no le demos oportunidad a los muchachos para que puedan estudiar y salir adelante, esta crisis de seguridad del país no se va a resolver nunca. Porque son 2.700.000 habitantes que no están teniendo ni para comer. Y el dato más grave de eso, el segundo quintil, para que vayamos entendiendo. El primer quintil, es un estudio hecho en función a la canasta básica familiar, que en el Ecuador es de $839. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es para que la gente nos entienda? El concepto de canasta básica familiar es lo mínimo que necesitan los ecuatorianos para sobrevivir con familia, para 4 miembros de una familia. O sea, considerado que hay 1.6 personas que generan el ingreso, ¿no? Exactamente. Entonces, es para vivir, pero con las justas. O sea, no es que ya tú tienes para la canasta básica y te puedes dar una vida de lujos. No, o sea, es para exactamente sobrevivir. Lo básico, por eso es el nombre, canasta Nada más de básica. El primer quintil tiene o cubre el 24% de la canasta básica. O sea, imagínense, no está cubriendo prácticamente nada. El segundo quintil, que sería prácticamente 3 millones más de ecuatorianos, cubre el 40% de la canasta básica. Estamos ya yendo ahí prácticamente 6 millones de ecuatorianos que no están cubriendo ni la canasta básica. El tercer quintil cubre el 70% de la canasta básica. Estamos llegando a de 10 millones de ecuatorianos que no cubren la canasta básica, o sea, no pueden alimentarse bien. O sea, hay los de extrema pobreza como el primer quintil, que prácticamente ya no comen, o no sé, Dios quiera qué comerán. Hay el segundo quintil que tampoco es que come muy bien. Hay el tercer quintil que tampoco les alcanza la canasta básica. O sea, son 10 millones de ecuatorianos que no están pudiendo alimentarse, que no están pudiendo estudiar, que no están pudiendo salir adelante. Eso que está generando más delincuencia y más problemas para el Estado. El cuarto quintil, recién el cuarto quintil se cubre el 108% de la canasta familiar. O sea, quiere decir que le sobra un poquito de dinero al cuarto quintil. Estamos hablando de 15 millones de ecuatorianos, donde recién el cuarto quintil logra cubrir lo básico y le sobra algo. El último quintil, el quinto quintil, sí, ya están los ricos, donde esos no tienen que sufrir por las canastas básicas. Donde se pueden hacer el skincare coreano. Exacto, y pueden irse de vacaciones a Miami, donde pueden irse a las uñas, bueno, esas cosas que usan las mujeres. Hacer un poco de shopping mientras se pasean. Ahora, ¿es suficiente el ahorro que exige, que se hace a través de la focalización de los subsidios para satisfacer los requerimientos del Fondo Monetario? Es que es suficiente para ellos, pero para que me entienda la gente, le pongo el ejemplo de un hogar. El padre de familia gana el sueldo básico, ¿no es cierto? Y tiene que elegir entre darle de comer a sus hijos o pagar al chulquero. Entonces yo creo que un padre de familia responsable, amante de su familia, protector de sus hijos, va a preferir darles de comer a los hijos, aunque el chulquero después le quiera matar. O sea, con el chulquero tiene que llegar a un arreglo. Si le mira, no puedo pagarte tanto, alarguemos la deuda. Es lo que tiene que ser el Ecuador. O sea, el Ecuador tiene que renegociar la deuda. Pero imagínate, no podemos cumplir. O sea, realmente estamos ahorcando al pueblo. El 30% del presupuesto estamos destinados para pagar deuda. Entonces, por ahí sale que, ¿por qué no hay obra pública? Porque no hay dinero para eso. ¿Por qué no hay hospitales de medicina? No hay dinero para eso. Estamos pagando deuda externa.
Y entonces estamos supeditados a tener todos los días shows mediáticos para que nos olvidemos un poco de hacer estas exigencias. Por eso sale la ministra insultándole a una pobre chica, no sé, sería doctora, enfermera de un centro de salud. Pero me imagino que es la inocencia o el temor de la gente. ¿Qué tendría yo, de empleado público, qué tendría que haberle contestado a la vicepresidenta? O sea, ¿cómo quiere que atiendan si no tengo ni paracetamol? Efectivamente. O sea, ¿cómo quiere que atiendan si no tengo una jeringuilla, no tengo gastos, no tengo guantes? O sea, pero me imagino que es el temor de la gente que tiene una autoridad de tan alto nivel como es una vicepresidenta que se aguantó la repelada que le pegó. Luego sale un Bulumbio pensando en la inmortalidad del cangrejo y están muriéndose los ecuatorianos. Luego sale que está de paseo por Madrid en un museo que está viendo para aplicar ese modelo de museo en Ecuador. No tenemos para salud, pero queremos implementar un museo. Esa es la pregunta. Exacto, o sea, imagínate, estarán de paseo, pero ante la crítica que recibió tremenda del país, salió con eso, que estaba viendo ese museo para replicar en el país. Yo conozco ese museo ya. Es un museo de unas pinturas o unos hostes o cosas que son invaluables, o sea, son otro nivel. Esos no vienen por acá porque son obras que se generaron en el viejo continente. Ahora, tenemos un nuevo ministro de Salud. Más allá del escándalo de aproximadamente una semana entre que no lo habían designado y no podía posesionarse porque no tenía entiendo yo que tenía una deuda con el Seguro Social y hasta pagar, arreglar, cambiar sus acciones de sus empresas, entonces obviamente se tardó una semana. Desear, porque es que los ecuatorianos también debemos desear que le vaya bien a la autoridad, sea quien sea. Ojalá que el nuevo ministro de Salud pueda, ya que hemos visto las falencias de los demás, pero aquí mientras conversamos con Omar estamos entendiendo que probablemente no es que no tengan la capacidad, sino que simplemente no hay dinero y nos están dando las vueltas para que entonces simplemente se paguen esta deuda al Fondo Monetario Internacional mientras en la salud tenemos inconvenientes. Ojalá y que esto se pueda mejorar por el bien de los ecuatorianos. Ahora, Omar, yo quisiera preguntarte, ¿estamos entrando en un ciclo de estanflación? ¿Qué es la inflación sin crecimiento? Entiendo. ¿Estamos entrando en eso? ¿Todavía no? Todavía no, pero podemos llegar acá. Pero quiero hacer un análisis de lo que tú acabas de comentar de los ministros de salud. Estamos poniendo ministros de salud que estamos poniendo al ratón a cuidar el queso. Bueno, sabemos lo que pasó y por qué salió en el Seguro Social, ¿no? Entonces, mira, pusimos un ministro de salud, no me recuerdo, Lamas creo que era uno de los principales acreedores y que estaba sacando el dinero para pagarse. Tengo entendido que ese ministro de salud que acaba de entrar es de la misma dosis. Entonces están poniendo a la gente ahí para que arregle, consiga el dinero y se paguen a ellos mismos. Entonces, ¿cuándo va a salir la salud adelante? O sea, esa gente va ya preocupada por sus intereses, no va preocupada porque haya medicamentos, no va preocupada porque contratar doctores, no va preocupada por solucionar la grave crisis de asistencia de operaciones que se encuentran represadas. Van exclusivamente a ver sus intereses. A eso van. Entonces, no es que tengamos mayor esperanza. Y lo que me llama la atención es la agilidad que tienen para solucionar los problemas de sus funcionarios cuando ellos quieren que sean partícipes del gobierno. ¿Recordarás tú de un... Con Alexandra Villacrés, de la Corte. Entonces imagínate, ella, tengo entendido que era la que le tocaba asumir ese cargo, pero se dieron las vueltas. 2 meses, ¿no? 2 meses. Para borrarle del registro del Ministerio de Trabajo. ¿Te acuerdas de que iba a ser ministro de gobierno, un periodista de Quito, que así mismo en 24 horas estaba solucionado el problema? No. Sí. Entonces, esa agilidad queremos, pero para todos. Esa agilidad queremos para todos, o sea, para que nos ayuden solventando medicina, que construyamos carreteras, que construyamos infraestructura. Mira, conversamos contigo. Y yo soy un creyente de que la obra pública es el principal generador de empleo y un multiplicador de la economía. Y les voy a explicar por qué, para que la gente me entienda.
cuando un municipio, porque también se puede aplicar en el sector local, ¿no? Y ahora que mencionas municipio, mira, perdona, aquí un paréntesis. Yo recuerdo que en la anterior administración se propuso la construcción del hospital municipal. Qué bien nos habría hecho ahora que estamos con estos problemas de salud pública, que en los hospitales no hay abastecimiento y más. Y mira que llega una nueva administración y eso es lo malo. No se continúan con los proyectos simplemente porque se botan al tacho de la basura porque era del antecesor. Quizá es el momento de pensar nuevamente en que los ambateños, cuando se hacen los presupuestos participativos, exijamos a la autoridad que se retome esa idea de la construcción del hospital municipal, que me parece la dejaron para el año 2030, y el abastecimiento para que pueda entrar en funcionamiento para el año 2050. Vaya como nos tratan en la salud también desde quienes hacen la administración municipal local. Claro, conozco ese tema. Tengo entendido que el exalcalde Javier Altamirano tenía ya hecho todos los estudios, inclusive había conseguido una parte del crédito. Los terrenos, ya estaba todo listo. Me parece que esa obra cuesta 48 millones de dólares. Entonces, para que la gente entendamos, indudablemente el hospital es una obra monumental que necesitamos y que debe ser construida, pero para llegar a construir ese hospital necesitamos contratar gente. Necesitamos comprar materiales en las ferreterías. Entonces, el momento que se contrata gente para que trabaje en la obra pública, que es la mano de obra no calificada y calificada de los albañiles, esas cosas, esa gente necesita productos. La economía de Ambato se va a dinamizar porque la obra pública dinamiza. El albañil, el ayudante de albañil, el dueño de la ferretería, el que maneja la volqueta, consume pan, consume ropa, se dinamiza. Entonces, el momento en que un municipio o el gobierno nacional genera obra pública, dinamiza la economía. Entonces, el momento que ya se construyó el hospital y que me imagino que debería haber estado ya construido y funcionando y ahorita ya lo han alargado, no sé cuál será el tema, pero el momento en que se construye ese hospital, solucionamos, no en su totalidad, pero el gran déficit que el Estado central no puede atender la salud, porque tenía entendido que iba a ser un hospital con especialidades y esas cosas, y la gente que muchas veces se encuentra muriéndose ahí afuera del hospital sin que le atiendan, hubiera tenido una alternativa, porque ya debería estar funcionando ese hospital, y como tú dices, deberíamos de exigir que ya esta alcaldesa no lo va a hacer, que el próximo alcalde construya su hospital porque va a ayudar a mejorar la economía de la provincia o de la ciudad, y aparte de eso vamos a tener una atención buena que va a ayudar y de calidad. Decente. Omar, mira que se nos quedan varios temas en la mesa y vamos a volver a conversar, pero tengo que hacerte necesariamente una pregunta en esta calidad que tú tienes de economista y asesor. Si tú fueras asesor del gobierno nacional, ¿qué harías? ¿Priorizarías el pago al Fondo Monetario Internacional o también tratarías de relajar la tensión que tenemos con nuestro segundo socio comercial, que es Colombia? Primerito, si yo fuera asesor o ministro de Finanzas, propondría una reestructuración de la deuda externa. Debemos diferir a más plazo esa deuda porque económicamente, financieramente, no es posible pagar el 30% del presupuesto. O sea, por eso es que no construimos nada. ¿Qué tendríamos que, como gobierno, hacer? Es sentarse con los acreedores y decir, mire, o sea, mi capacidad de pago, pero solo porque analicemos, debemos 16,000 millones que pagar este año. El momento que duplicamos el tiempo de deuda, podemos bajar a 8,000 millones. Entonces, porque hay que pagar. O sea, yo soy consciente que la deuda hay que pagar. O sea, hay que pagar. No es que nos vamos a olvidar, hay que pagar. Pero nos vamos a quitar la asfixia que tenemos como país, porque si tenemos 8,000 dólares ya para pagar, los otros 8,000 que nos sobra sería para obra, para implementar los hospitales. O sea, no hay que ser economista ni científico, simplemente hay que tener sentido común. Como hacen los padres y madres de familia. Sí, por eso. Estoy debiendo en el banco, no alcanzo a pagar porque no tengo los ingresos suficientes, voy y le digo al banco, no me alcanza, por favor,
refinancie mi deuda. Porque nosotros, no solo este gobierno, desde los gobiernos anteriores, están preocupados solo de pagar la deuda. No sé si ustedes recuerdan, en plena pandemia, el ministro, no tengo ya el nombre, no me recuerdo Richard el nombre. Martínez. Fue Ecuador uno de los únicos países del mundo que pagó la deuda externa, como 1.500 millones en plena En pandemia. el gobierno de Lenín Moreno, el ministro Richard Martínez. En plena pandemia, donde se necesitaba atender esa crisis que sufríamos en el país, no solo en el país, en todo el mundo, fuimos el único país que pagamos puntualitos ese tema. Entonces, aquí viene la suspicacia. ¿Por qué pagan? Porque muchos de los tenedores de la deuda externa son También son ecuatorianos. Entonces, ponen a su gente de interés ahí, como les explico el tema del ministro de Salud, están poniendo a gente al ratón a cuidar. ¿Qué es? Entonces, aquí, ¿qué están poniendo? Los empresarios o los tenedores de la deuda externa están poniendo a un ministro afín a ellos, un ministro que se preocupe por pagarles puntualitos. Mira, aquí hay un tema bastante alarmante y que la gente no se dio ni cuenta, me imagino que es por desconocimiento, porque bueno, hay que sí tener un cierto término de conocimientos técnicos. ¿Te acuerdas tú que se dio una renegociación, una recompra de bonos hace un mes o 2 meses, si no, sí, no me equivoco, donde salieron con bombos y platillos y la gente se festejaba que es primera vez, o lo único que el Ecuador sale y compra los bonos y que nos estamos quedando bien a nivel internacional? Fue el negocio más absurdo que hizo el país. Para que la gente me entienda, esa renegociación, esa recompra, era como sacar un avance en efectivo de Dainer para pagar Visa. Esa fue la gran negociación que hicieron y aquí. seguimos endeudados y esto se nos hace una bola de nieve. Aparte de eso, algo muy grave que la gente no entiende. Los bonos del Ecuador se negocian en la bolsa. Yo me dedico a ese tema de acciones. Se negocian en la bolsa. El bono ecuatoriano tenía un castigo del 65%, es decir, el bono ecuatoriano costaba 35 centavos por cada dólar, entonces tremendamente devaluado. El momento que el gobierno sale y proclama que va a hacer una renegociación, una recompra de los bonos, subieron a $1, al 100% se revalorizaron. No lo ha hecho solo este gobierno, lo han hecho en otros gobiernos. Lenín Moreno exactamente lo Lenín mismo. Moreno ¿no? también lo hizo. Exactamente lo mismo. Omar, al concluir el programa, este 11º episodio de Lupa Ciudadana, te presto mi lupa para que envíes tu último mensaje, porque nos veremos nuevamente en un programa. Tu último mensaje a la ciudadanía que nos está viendo a través de nuestras redes y a través de Origen Periodismo con Raíz. Mi mensaje sería que la gente sueñe, que la gente luche y que busque salir adelante con su familia. Yo, gracias a Dios, provengo de un hogar muy humilde. Logré estudiar por una beca o crédito beca que daban en el IES y logré salir adelante. Entonces, le invito a la gente a soñar, a los muchachos que se preparen, que estudien y que busquen alternativas para surgir en la vida. Mi mensaje final de este programa de Lupa Ciudadana es nuevamente para el trabajador. Gracias por hacer de este país lo que es. Y la esperanza no la perdamos, porque realmente con todas las noticias y con los temas como este que hemos debido abordar hoy, nos preocupamos. No obstante de ello, como ha dicho Omar, no dejemos de soñar. Soy Neida Vascones y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de Lupa Ciudadana. En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo el lente la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad. Les invito a sintonizar nuestras redes sociales todos los viernes a las 20 horas, porque en Origen hacemos periodismo con raíz. En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo el lente la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad.
Les invito a sintonizar nuestras redes sociales todos los viernes a las 20 horas, porque en Origen hacemos periodismo con raíz.